que los partidos políticos van a abogar para mantener el régimen democrático y para seguir fortaleciéndolo, motivo por el cual lo que intentan es moderar ciertos mecanismos que hay veces que tiene la política, como de tipo un poco más violento, si se quiere, justamente porque entienden que hay que reforzar las instituciones y que hay que fortalecer el régimen democrático, porque si no lo hacen y si no apelan a estos mecanismos, el régimen se va a caer. Eso es Mainwaring, lo central. Después hay un texto de aplicación a lo de Mainwaring, que también lo tiro para quienes tienen que preparar tema, que también puede ser una posibilidad. Mainwaring con Loaesa, que ahora paso rápido con ese tema y cuento. Voy rápido porque este es... Sí. Te hago una pregunta. ¿Qué texto habla que le dieron importancia en la clase? Que decían de las oposiciones como medias o más... Las oposiciones semileales, decís. Sí. Es el que dice Ceci de Loaesa, me parece. Que habla de oposición leal del PAN y oposiciones semileales que son otros. Me parece que es ese. Sí, acá al menos seguro que lo tocan. Después igual, posiblemente como lo de oposiciones leales, semileales y desleales, lo van a tocar en profundidad en la segunda parte de la materia. Así que posiblemente las preguntas de esta índole les toquen más en esa parte. Pero sí, igual si querés ahora como lo podemos ir ubicando respecto a esto que decías, con lo de los tipos de oposiciones. Igual, bueno, este tema, como decía recién, quizás no voy a hacer demasiado hincapié porque es más de tipo informativo de cómo se puede aplicar lo que recién mencionaba de Mainwaring, y que quizás eso después sí, como se lee más une a une, puede ser más sencillo de abordar. Pero bueno, básicamente lo que esta autora Loaesa trae es el caso de México, bueno, como decía Abril recién, el PRI y el PAN, que son dos partidos que venían de tradiciones bastante diferentes, y que por la época del 80 el PRI se vuelca más hacia el neoliberalismo. Cuando eso sucede, hay un quiebre dentro del partido y se desprende del PRI el PRD, que es como el ala más de izquierda, si se quiere. Y acá hay un año que es como el año importante donde se refleja lo que mencionaba recién respecto al texto de Mainwaring, que es el año 1988, donde hay elecciones y se denuncia un gran fraude electoral en México, y donde el papel que toma el PAN pasa a ser como el de la posibilidad de legitimar o de deslegitimar esas elecciones. Entonces, como la estrategia que toma el PAN para, digo, más allá de las condiciones históricas que se estaban dando en el país en ese momento, como busca beneficiar también su rol como partido político y como sus propios intereses, sus ambiciones como tal. Entonces, declara como legítima la victoria del PRI en esas elecciones a cambio de que se les otorguen más espacios de representación y también haciendo ciertas concesiones respecto a los distritos, espacios que les iba a tocar gestionar. Y por otro lado, en simultáneo, se une con el PRD, que recordemos que estaba compitiendo electoralmente también contra el PRI, para poder generar la transición democrática en México. Y lo que esto hace es dejar bastante marginado al PRD, ya que como la apropiación simbólica de defender los valores democráticos termina quedándosela el PAN, cuando quizás en ese entonces eran reivindicaciones que no les eran tan propias, pero bueno, como salieron beneficiados de todo este acuerdo,
Y bueno, podemos ver esto que decía Caro recién acerca de las lealtades de las oposiciones, que pueden ir variando, por supuesto, según la idiosincrasia de cada partido, pero también en función de los contextos que les toquen, respecto a, bueno, qué les sea más conveniente. Y nada, después en México, a medida que fueron pasando los años, el PAN siguió creciendo electoralmente. En el 2006, en el PRD, surge AMLO, y lo que pasa acá es que estaban en una alianza electoral el PRI y el PAN, ganan, pero sí con el surgimiento de AMLO lo que empiezan a hacer es que sistemáticamente como estrategia intentar deslegitimar su figura, porque bueno, como les generaba cierta amenaza en relación a su poder político, y eso fue lo que siguieron haciendo durante los años siguientes, pero bueno, sabemos que en el 2018 finalmente termina ganando las elecciones, pero rompiendo con el PRD y armando otro espacio político. Después, bueno, y esto como para también cerrar y anexar un poco con el tema anterior, como ven respecto a esto que decía de las elecciones, como que lo refleja bastante claro, se puede llegar a pensar en abordar un tema para el examen con Mainwaring y con Loaesa. Puedo continuar con Downs ahora. Insisto, igual cualquier cosa, interrúmpanme. Pero acá, a mí este texto me encanta, me parece muy divertido. Lo que Downs trae es la teoría de la economía de la democracia. Que quizás algunos, si ya cursó Filo y Métodos, que calculo que varios ya la cursaron, como hay un texto que lo toca un poco de cerca este tema. Básicamente, Downs desarrolla su teoría sobre ciertas premisas. Una de ellas, que es muy, muy importante decirlo si les toca este tema, es que considera que todos los actores, ya sean individuales o colectivos, son actores racionales. Y a su vez, son actores egoístas, lo cual significa que ya sean los individuos o los partidos, van a moverse en función de lo que en la medida costo-beneficio les resulte mejor a ellos y a ellas. Entonces, arma un modelo espacial, lo llama el autor, donde entiende que están volcados todos los intereses y motivaciones de los distintos actores, donde los individuos, las personas, van a ir acercándose y votando a partidos en tanto sean estos partidos los que les generen ciertos intereses o beneficios, y que los partidos van a ir desplazándose y acercándose unos con otros en tanto haya mayor cercanía respecto a cómo abordan, no sé, temas de educación, de salud, de la economía, etcétera, etcétera. Entonces ahí se puede ver como qué partidos son más conservadores, qué partidos son más liberales, etcétera. Por otro lado, que igual, bueno, como está todo muy ligado a lo que estaba mencionando recién, pero habla también de que todos los actores cuentan con la información perfecta. Lo que esto significa, según Downs, es que todos saben cuáles son los intereses propios, es decir, qué es lo mejor para uno. Yo, Cecilia, cuál es lo que mi mayor interés y lo que yo quiero porque me resulta más beneficioso para mi vida personal, así como los del resto respecto a los partidos políticos. O sea, la información perfecta significa saber cuáles son todos los intereses propios, pero también los ajenos, porque esto lo que te permite es poder actuar de forma más estratégica en busca siempre de maximizar los propios intereses. Siempre es alrededor de eso. Entonces,
Los partidos políticos, a partir de este esquema, lo que van a hacer es buscar competir para poder ganar elecciones. Siempre es esa la motivación, porque ganando elecciones pueden seguir generando herramientas y beneficios que sin esa herramienta no podrían ampliar, mientras que los votantes lo que hacen es, como decía al principio, poder votar al partido que según los intereses que ellos tengan va a ir a defender y que se supone que debería maximizarles. Y acá hay algo que también es importante tener en cuenta, y es que el autor habla de la paradoja del voto respecto a toda esta teoría, porque lo que él entiende es que un individuo y su respectivo voto es medio insignificante en función de los resultados generales de una elección. Entonces, se supone que las personas no deberían tener grandes intereses en ir a votar porque su aporte es ínfimo, insisto, según el autor. Pero la duda que les surge es, bueno, entonces, ¿por qué van a votar a pesar de no tener como ningún beneficio en función de eso? Y ahí, bueno, es cuando también empieza a desarrollar todo esto, o sea, van a votar porque justamente es de esa forma en la que van a poder seguir maximizando y potenciando sus propios beneficios. Hay una serie de jerarquías respecto a los intereses de un individuo y que en función de esas mismas jerarquías, yo, Cecilia, voy a votar al partido que más se acerque a todas esas temáticas o intereses que a mí me interpelen. Así que bueno, eso es Gibson, perdón, eso es Downes. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta o algo por el estilo. Si no, puedo proceder con el próximo tema. Y procedo, disculpen, pero apagarme la cámara porque siento que se me está trabando un poco. Así que nada, prefiero que se me escuche nítido a que se me vea. Bueno, continuamos entonces con Scali. Lo importante de este texto es cómo surgen los sistemas de partido, las coyunturas críticas y cómo entiende el autor el surgimiento de los mismos en función del institucionalismo histórico y el rol de los partidos de centro. Y para esto toma el caso de Chile en base a 3 fisuras sociales, que son el conflicto religioso, el de la clase urbana y el de la clase rural, donde cada sistema de partido es un sistema tripartito. Esto de Chile igual ahora lo amplío un poco más, pero cuando Julie fue comentando algunas cosas, me parece que pudo haber quedado igual también bastante claro. Acá hay algo importante que anótenlo, porque si les llegan a tomar este tema, es importante que lo digan, que tiene que ver con esto del institucionalismo histórico. El autor toma el institucionalismo histórico para poder buscar respuesta a estos fenómenos que yo decía recién, y esto significa que usa a la historia como factor explicativo de los fenómenos que quiere estudiar, donde puede haber periodos largos de estabilidad y otros de crisis, y que en función de la coyuntura crítica que hay en un momento determinado se da un nuevo sistema de partidos. Perdón si se escuchan mis perros de fondo. Y estos 3 periodos están conectados en todos los sistemas de partidos. Hay un primer periodo que es de trayectoria dependiente. Esto significa que es algo que sucedió en algún momento determinado de la historia. Un segundo periodo es el de coyuntura crítica, que podría ser un clivaje
que va a transformar el fenómeno y que va a transformar la trayectoria dependiente que estaba en el primer periodo. Y después está el aftermath, que acá lo escribo en el chat cómo se escribe, que vendría a ser el tercer periodo, que es el nuevo periodo de estabilidad modificado en función de la coyuntura crítica. El autor toma algunos aportes de Sartori. Ay, esperen que cierro la ventana. Ahí va. Toma ciertos aportes de Sartori, pero no coincide tanto respecto a las posturas que tiene sobre los partidos de centro, porque él entiende que Sartori subestima un poco la capacidad de los partidos de centro, mientras que él cree que no hay como ninguna razón a priori para que los partidos de centro no tengan la capacidad de actuar como mediador entre los extremos y absorbiendo además de esta manera posibles perturbaciones que salen de estos dos polos entre, digamos, más extremos y el juego que pueden tomar los partidos de centro. Y toma el caso de Chile, como decía hace un ratito, donde se ven los periodos de forma un poco más clara y donde siempre se heredan en estos procesos partidos políticos de periodos anteriores. El primer periodo barra conflicto es el clerical anticlerical, que en términos de años es alrededor de 1850 y 1860, y que en este periodo los partidos se ordenan en función de los conflictos que hay entre la Iglesia y el Estado. Después tenemos el conflicto de clase, como de clase urbana, que tiene que ver como con el capital trabajo, que en años se da alrededor de 1920 y de 1930, y que tiene como consecuencia de la Revolución Rusa, de la industrialización, que se va dando en ese periodo en todas partes del mundo, y que como consecuencia surgen clases urbanas, pero con grandes masas de trabajadores asalariados, y que empiezan, que creo que esto un poco lo había mencionado Julie, a nacer los partidos de trabajadores. Y después está el conflicto de clases rurales, que el periodo en términos de años es entre 1950 y a fines de 1960, donde surge el partido de centro de forma más fuerte. Había mucha tierra que no estaba siendo explotada y en su mayoría estaba en manos de pocos terratenientes, entonces empieza a acrecentarse cada vez más el reclamo de sectores de trabajadores rurales, y como que se pone de manifiesto la necesidad de una reforma agraria que impulse mayor productividad rural y que se distribuyan esas tierras de forma un poco más justa. Y después este otro tema que también es importante que lo tengan en cuenta si les llegan a tomar sobre este texto, es respecto, bueno, a los partidos de centro. En Chile casi siempre existió una tendencia al centro, y que juegan este rol que yo mencionaba recién, más de tipo apropiarse de los votos de los extremos y de canalizar por ahí algo que los partidos más polarizados no pueden capitalizar. Y puede haber partidos de centro posicionales y programáticos. Esto les sugiero que se lo anoten, avísenme si quieren que lo repita. Ahora voy a profundizar un cachitito sobre cuál es la diferencia entre estos partidos,
pero a mí, por ejemplo, me lo habían tomado en mi examen, así que bueno, esto, les sugiero que lo tengan. Los partidos posicionales tienen una posición más intermedia y como de cierto compromiso respecto a los polos extremos y tiene más libertad para mediar entre ellos. Y un partido programático tiene otros compromisos respecto a una serie de políticas o a un resultado como más peculiar a lo largo del eje de fisura principal y tiene menos libertad para mediar entre los polos, como por ejemplo los demócratas cristianos. O sea, dicho más llanamente, los partidos programáticos tienen cierta ligazón a la propia idiosincrasia de sus espacios que les da menos maleabilidad para moverse o para tomar ciertas decisiones. Bueno, y acá se viene el tema que yo creo que es como de los más importantes en esta parte de la materia, que es Sartori. Supongo que acá todos lo hemos visto, al menos de base, en fundamentos o en otras materias, pero particularmente acá, yo entiendo que corrijan ustedes cualquier cosa, pero han hecho mucho hincapié. A nosotras nos tomó 2 clases ver a Sartori en su momento y fue algo de pregunta de cabecera a la hora del examen. Es un tema un poco extenso, pero bueno, arranco con eso y por favor, obviamente, si hay alguna pregunta en el medio o algo para complementar por tu parte, Julie, interrúmpanme. Nada, no más que eso. Bueno, Sartori es por excelencia el autor que trabajó los sistemas de partidos. Establece qué es lo que se entiende por sistema de partidos y cuál es su relación respecto a otras variables del sistema político, como las reglas electorales, la competencia, los clivajes, etc. Un sistema de partido es un conjunto de partidos que interactúan entre sí a partir de determinados patrones y donde los partidos que cuentan son aquellos, o al menos los partidos que el autor tiene en cuenta en este esquema, son aquellos que tienen la capacidad de formar coalición y entrar al gobierno, y los partidos que tienen capacidad de chantaje, o sea que si se van el gobierno, cae el gobierno. Y construye una tipología para estudiarlos que está basada en 3 variables: la fragmentación, la polarización y la institucionalización. La primera tiene que ver que según el nivel de fragmentación, si es más alto o si es más bajo, se da el sistema de partidos bipartidista, que está menos fragmentado que el siguiente, que es multipartidarios, que ahí sí están muy, muy fragmentados. El nivel de fragmentación lo que nos permite es saber cuánto apoyo puede llegar a tener un gobierno en el Congreso. Por ejemplo, si es bipartidista, posiblemente sea mayoría en el Congreso, y si es más fragmentado, es posible que ese gobierno sea o un gobierno de coalición o un gobierno de minoría en el Congreso. Y acá esto es como muy clave, porque cuando un sistema de partidos está muy fragmentado, puede llegar a paralizarse un gobierno. Después, respecto a la polarización, esta es la distancia ideológica, si se quiere, que hay entre los distintos partidos políticos de un sistema y que se puede
dar a conocer a través de, no sé, de encuestas o entrevistas o sondeos, etcétera. Y es muy importante porque determina cómo es la dinámica de competencia, si es moderada o si va a apuntar a más extremo. Por ejemplo, digo, si hay alguna situación de gobierno dividido o de fragmentación parlamentaria bastante alta, se puede llegar a dar un bloqueo o un conflicto entre el presidente y el Congreso. Después, respecto a la institucionalización, que tiene que ver con qué tan estructurado está en función a determinadas variables. Por un lado, una variable es la estabilidad electoral, que avísenme si estoy yendo muy rápido, por favor, cualquier cosa. Pero bueno, la primera variable que tiene que ver con la estabilidad electoral, que significa qué tan volátil es un sistema electoral. Y a mayor volatilidad, menor institucionalización va a haber, según Sartori. Después, otra variable es la profundidad de las raíces que hay en la sociedad. Lo que esto significa es básicamente la fortaleza que hay entre los lazos de los partidos con los ciudadanos. Después, la tercera variable es la legitimidad, que es el grado en que los actores políticos consideran necesarios los partidos y a su vez también digo la ciudadanía. Y por ahí pasa un poco la legitimidad, es decir, si la ciudadanía considera que son los partidos políticos quienes tienen que competir o cuáles son los sectores del poder que tienen la posibilidad y la capacidad de disputar el poder político. Y la última variable es la relevancia de la organización partidaria. Después, respecto a los partidos, lo que determina su número y su tamaño son el sistema electoral y los números de clivajes. Podemos clasificar a los sistemas de partidos en función de si son competitivos o no lo son. Esto es muy importante. Los sistemas no competitivos son aquellos en que los partidos políticos no tienen las mismas condiciones para poder ganar las elecciones. Está acá el sistema de partido único, que hay un solo partido permitido, digo, en términos reales como en competencia real, y los estados que tienen un sistema de partido único son, digo, opresivos, intolerantes a la representación de cualquier otro interés distinto al propio. Después está el sistema de partido hegemónico, que tienen un actor central del sistema partidario que concentra la mayor cantidad de votos, y existen otros partidos más pequeños que se presentan, pero como es más simbólico que otra cosa, y que no están prohibidos otros partidos políticos para competir, pero no se permite que haya alternancia entre partidos en el gobierno. Así que bueno, es como, insisto, medio simbólica la competencia, porque en realidad no hay tal, porque si bien digo, pueden presentarse otros partidos, no hay posibilidad real de hacer algún tipo de transferencia de poder. Después están los sistemas competitivos. Está el sistema de partido predominante, que acá hago una aclaración, no es lo mismo el partido predominante que el sistema de partidos predominante. Un partido puede ser el más importante de un sistema, lo cual no convierte predominante al sistema. El sistema es predominante cuando su principal partido se ve apoyado permanentemente. En términos temporales, hablaba de 3 victorias consecutivas del 50% de las bancas por la mayoría ciudadana.
Y hay dos elementos centrales, que se permite la existencia de otros partidos que participen en elecciones, son legítimos, son legales, pero es muy difícil que pueda llegar a darse una rotación del gobierno porque, bueno, es bastante abrumadora y se mantiene en el tiempo vigente las victorias electorales de un partido determinado. Después está el sistema bipartidista, donde hay dos partidos en condiciones de poder competir por la mayoría de los cargos, y siempre uno gana el gobierno y la mayoría, y el otro va a ser la oposición. El partido que gana la mayoría gobierna solo, no necesita coaliciones de gobierno, mientras que la existencia de terceros partidos más chicos no altera los roles de gobierno y oposición que hay en el sistema bipartidista. Y la señal que caracteriza un poco a este sistema es la posibilidad real de alternar en el poder, y nada, como que eso es más un hecho. Después, para ir cerrando con Sartori, está el sistema pluralista moderado y el sistema pluralista polarizado. Que acá, o sea, como la forma más sencilla de estudiarlo es anteponiéndolos unos con los otros, porque va recorriendo las mismas características y la diferenciación que hay entre cada una. En el sistema plural moderado hay de 3 a 5 partidos importantes, mientras que en el polarizado hay más de 5 partidos importantes. En el moderado, ningún partido alcanza la mayoría necesaria para formar gobierno y hacen coaliciones, mientras que en los polarizados hay una presencia de un partido de centro, y que ese espectro ideológico está ocupado. No hay como interacciones de otro tipo. Después, en el moderado hay una mecánica similar al bipartidismo, donde hay coaliciones alternativas. Se puede formar una coalición en cada polo y la dinámica de competencia también es similar, y se alternan en el gobierno dos coaliciones distintas. En los partidos polarizados hay partidos antisistema importantes, lo cual significa que hay oposición antisistema al gobierno, que pueden ser, al menos en el siglo XX, como comunistas y fascistas. Por último, en el sistema moderado no hay presencia de partidos antisistemas ni de oposiciones bilaterales, mientras que en el polarizado sí. Hay dos oposiciones al gobierno que no se pueden sumar sus fuerzas entre sí porque están más cerca de este que de otro. Eso es Sartori. A grandes rasgos, digo, hice el recorrido lo más rápido posible, pero también traté de ser lo más esclarecedora que pude. Y si bien quedan dos autores, tres en realidad más, yo creo que para no hacer una sobrecarga de información, quizás podemos dejar acá, no sé qué crees vos, Julio, si te parece sumar alguno más, pero quizás el resto lo que podemos hacer es, ahora como les había comentado hace un ratito, dejamos nuestros números de teléfono, las redes, y ante cualquier eventualidad le pueden escribir a Julie, me pueden escribir a mí o pueden mandar mensajes por ahí para seguir saldando los tres textos que quedaron, porque bueno, en 10 minutos difícilmente se lleguen a ver todos y quizás estamos haciendo medio un matete de autores que tratamos nosotras de tener la intención de ver a todos, pero bueno. Yo quería agregar algo importante y después sí ya liberamos. Si quieren armar el tema de Lipsen y Rocan, de los clivajes, con Valenzuela, que es muy importante porque Chile es muy importante para la cátedra, pueden hacerlo. Yo sé bastante de Valenzuela también, sobre la conformación del Partido Demócrata Cristiano en Chile, sobre cómo fue yéndose un poco más para la izquierda, más para la derecha, se quedó en el centro. Esas son cosas primordiales también que puede que les tomen del texto de Valenzuela,
de conformación de partidos políticos, así que péguenle una leída porque si bien es algo medio histórico sobre fechas, sobre cuándo se amplió el voto, sobre cuándo nació el Partido Demócrata Cristiano, es importante para entender la política chilena y cómo se manejan los partidos políticos también dentro de la democracia chilena. Así que nada, peguen una leída clave Valenzuela y relacionado con Lipsen y Roccan también, con los clivajes. Yo tengo una duda, chicos. Sí, ¿Cuánto es lo recomendable para preparar un coloquio? O sea, 2 textos, o sea, más o menos para ir. sí, yo creo que ahí con 2 textos está bien porque además como cuando lo preparás parece poco tiempo, pero después como se termina extendiendo mientras uno lo va hablando. Y para mí sí lo importante, porque al menos como yo te lo comento en función de cómo me tomaron a mí el examen, pero quizás lo que está bueno es tomar, como decía Julie recién, un texto que hable como más de una teoría y tomar otro texto que hable de un caso aplicado, porque eso es algo en lo que se fijan bastante y que si posiblemente vos no haces ese mix de teoría y caso, es posible que te empiecen a hacer preguntas relacionadas a algún caso en específico. Entonces, yo creo que si vos tenés como el tema bien preparado y atravesado de esta manera también, es posible que después te suelten un poco más rápido a la hora de hacerte las preguntas, porque nada, como no tienen que indagar demasiado más sobre ese tema y después preguntarte sobre otras cosas. Sí, Bueno, yo también genial, gracias. lo que recomendaría sería que tengan 2 temas bien preparados y una opción B. Una opción B de otro tema de caso. Por ejemplo, no sé, Lipsen, Roccan, Valenzuela y otro estudio de caso sobre México. O sea, tener 2 estudios de caso, porque suelen variar muchas veces. No es lo mismo Chile comparado con los clivajes de Lipsen y Roccan que México. O que Chile en otra etapa histórica que Chile en el texto de Valenzuela. Entonces, mi consejo es que tengan 3 temas preparados. Uno en una opción B medio por ahí, pero que lo tengan en la mira para aplicar la teoría de Lipsen y Roccan o de otra teoría. También pueden hacer de orígenes de partidos políticos. Ceci me parece que hizo sobre orígenes de partidos políticos. Sí, Es importante esto de cómo se une la masa de votantes, etcétera. Sí, total, Clary, a mí también. Y no, esto sí, ya creo que como más esto a título personal, pero está bueno que, como cuando fue surgiendo este tema de los clivajes, que justo lo habíamos hablado con Clary, como de poder tener también ciertos ejemplos, me parece que a la hora de rendir el examen refleja también que uno, una o une los comprendió. Entonces, eso es una sugerencia que yo hago, digo, que puedan apelar a los ejemplos respecto a los distintos temas que que vayan exponiendo. Y después nada, o sea, no mucho más, muchos éxitos a todos, yo creo que va a ir bien. Son piolas igual los docentes para tomar el examen y cualquier cosa, ahí en el chat dejé el contacto de las dos, ya lo puse y puse el Instagram, nuestras redes, así frente a cualquier eventualidad ya saben, de verdad que no nos molesta ni un poco. Ojalá hubiésemos llegado a ver todos los temas, pero bueno, son unos cuantos autores. Así que nada, si es para reforzar algo de los que ya vimos o sobre los que no llegamos a ver, que son Zucco, Valenzuela y creo que quedó de My Wine Scully, ya saben, nos escriben. No suelen tomar igual, pero léanle por arriba. Y cualquier cosa, yo, Ceci, tengo unos cuantos resúmenes de todas las clases, así que si les sirve tener a mano para complementar con el estudio de, no sé, específicamente Gibson o Scully o algo por el estilo, mándenme mensaje que se los paso sin problema también.
Pero bueno, nada, dicho eso, no sé si vos, Yuri, querés sumar algo más, pero me parece que podemos ir cerrando. Éxitos. Y no tengan Gracias, miedo, chicos. son buenos. Gracias. Son buenos con Gracias, chicas. Era muy necesario que Gracias. Chao, Sí, chao. resirvió. Nos vemos. Chau. nos Gracias. Bueno, super playa, ¿no? Te salió bárbara. La escuché toda de oído, así medio de radio de fondo.